entre uno y otro. Sí. Y los otros aceptan el ser subalternos. Sí, sí, sí. Y entonces hay un consejo estudiantil que son los presidentes de todos los cursos. No los marca para el futuro. Sí. Tú sabes que hasta los pollitos sale uno más rezagado. Definitivamente, pero siempre los líderes son los que salen. Pero bien, el que va a liderar no es solamente... ¿Cuántos alumnos por Quiero preguntar algo. Tenemos 28, el promedio es 28 alumnos. Bueno, en el preescolar tenemos 12 estudiantes por curso. En primero tenemos 15 por curso. Y a partir del segundo ya tenemos 28, se van... Además de eso, la institución tiene una estrategia, que es la que llamamos exploración, conceptualización, aplicación. Y esa estrategia le dice al maestro, usted no puede enseñar si primero no conoce a los estudiantes, que es lo que llamamos la fase exploratoria. Y en esa fase exploratoria, el maestro se entera cuál es el conocimiento previo que tienen los estudiantes con relación al tema, quiénes tienen más, quiénes tienen menos, y eso le permite a él atender las diferencias. Profesora, la reciente, bueno, no ha terminado la lucha por el 4% del PIB para la educación dominicana. ¿Usted cómo evalúa el enfoque de esa lucha, que ha sido más hacia los recursos que tiene que disponer el Estado para el sector de educación, pero a veces ellos no explican esa necesidad de la formación de los maestros? Usted lo ha dicho. Cuando ustedes ven, perdón, lo que usted ha dicho, eso es. Cuando ustedes ven de allá de Da Vinci esa lucha del 4%, que luce un problema gubernamental, ¿cómo es visto desde el punto de vista de ustedes? Bueno, nosotros tenemos el letrero en amarillo afuera porque pensamos que los recursos se necesitan, pero los recursos hay que usarlos bien usados. O sea, no estamos en pro de que se dé el 4%, pero ¿para qué? ¿Me explico? Fue muy triste lo que... Bueno, para cambiar los textos, para poner un ascensor. ¿Me explico? O para matar muchachitos en el desayuno desayuno escolar. Melania dijo al principio de su gestión que si le daban el 4% que no sabía qué hacer con tanto dinero. Eso fue tristísimo. De ahí yo voy a ser presidente, lo quito ahí mismo. De una vez lo destituyo ese mismo día. O sea, había que destituirlo, cortarle el pescuezo ahí mismo, de una vez. Claro. Entonces, pero no es fácil, porque lo humano es complejo. Es como usted dijo, ¿cómo usted logra motivar a estos profesores? El miedo que esos profesores tenían al principio y el miedo que tienen los nuevos que llegan, eso es grandioso, hay que lidiar con eso, porque es que te dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que cambiar el nivel, los niveles de autoridad, tú tienes que permitir que el estudiante te critique, tú tienes que respetar al estudiante cuando hace una crítica y es respetuosa, tú tienes que escuchar al estudiante y si tú te equivocaste, tú tienes que decir, sí, me equivoqué, tú tienes que aprender a decirle al estudiante que no es de nuestra cultura, nada de eso, es contracultura lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Y por eso el currículo no es papel, el currículo es vivencia. Usted dijo algo que dice, hay mucha información y poca formación. Sí. Cuando alguien vino de una universidad americana, de esa gente de los que forman las grandes universidades americanas, dice que el hombre del futuro es un hombre que tiene que tener libre circulación, es decir, una visa universal, una segunda lengua, dentro de la que debe estar el inglés, y el español, y un teclado, es decir, informática. Ese es el hombre del futuro. Ese que sale de Da Vinci con mucha información que le da la computadora, pero decía alguien que no necesariamente la información, la computadora te educaba, te informaba, pero no te... con respecto a eso, profesor. Pues precisamente una de las razones por las cuales la escuela tradicional basada en la información es anacrónica es que hoy día la principal fuente de información no es la escuela, es la internet. Y entonces lo que hay que desarrollar son las capacidades para sacarle el máximo provecho a esa información que está disponible a la internet. Ahora, si yo le doy a mis estudiantes una computadora y no los educo, por un lado, en valores ciudadanos, en valores morales, en valores éticos, en valores culturales, y no los enseño a pensar, ¿para qué le va a servir la computadora? Bueno, le va a servir, número uno, quizás para meterse en la pornografía, o para meterse en el mundo de las canciones y la música, o número dos, para bajar información, copiarla y llevarla al aula. La internet requiere que uno esté orientado
en el sentido de para qué yo estoy buscando la información. Y nosotros lo que quisiéramos es que la gente se orientara, por ejemplo, para buscar información relacionada sobre los problemas sociales que hay en el país. O sea, el ciudadano del futuro tiene que ser una persona que, si se está discutiendo un asunto en el país, la persona tenga la capacidad para meterse en internet, buscar la información, buscar los diferentes puntos de vista, analizar toda esa información críticamente y él asumir una postura. Y salir entonces a la calle a defender esa postura y hacer que su punto de vista cuente. Entonces la internet es un recurso extraordinario, pero no le vamos a poder dar un buen uso, sino que se nos va a seguir también manipulando a través de la internet, como se nos manipula a través de la televisión y de otros medios, si el ciudadano no tiene esas competencias, esas capacidades para hacer un uso adecuado de ese medio. ¿Qué posibilidad hay de que ese %, no un 4, no un 10, se utilice más en formación de profesores? Bueno, eso es el ideal. Y hay que, realmente la vida consiste en hacer realidad los ideales. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede. Ahora, no es sencillo, porque nosotros somos una escuela pequeña, con 950 estudiantes. ¿Y es un solo colegio ese? Es un solo colegio. Que tiene 25 años en Santiago. 25 años. Tenemos 25 años con la filosofía, desde que empezamos de la escuela. 12 años construyendo el currículo, y esto es una cosa que no se acaba nunca. ¿Qué es eso? Esto es el currículo de lengua española, y yo traje un modelo. Este es el currículo de lengua española, pero está el currículo básico, que es lo filosófico, está el currículo programático, que es este, y está el currículo instruccional, que qué es lo que se hace, cuál es que se comporta el profesor en el aula para lograr. ¿Cuántos estudiantes tienen? 950 estudiantes. ¿Hay mucha deserción? No, ninguna. No hay mucha deserción. No. Y quiero decirles que aquí en Santo Domingo nosotros tenemos un segundo proyecto, que es el Colegio Babeque, que es otro ejemplo de este tipo de orientación, ¿verdad? Que también a través de este colegio la gente puede ver lo que significa esta educación integral. Yo sé por qué Da Vinci, para establecer las fronteras artificiales entre una ciencia y otra. Eso lo entiendo. Pero, ¿ustedes están de acuerdo con lo que está haciendo la Secretaría de Educación Superior? ¿En qué sentido? En el sentido de la formación de los maestros. La formación de los maestros en el país es deficiente. O sea, es deficiente porque la gente viene con un título, pero no sabe. La profesora Ligia Amado está haciendo un esfuerzo por la formación de los maestros. Está concentrando la dirección hacia la formación de los maestros. Eso me parece a mí que es correcto. Habría que definir qué es formación. Habría que definir qué es formación. Y yo quiero darles un ejemplo. Pero yo quiero decir, antes que usted lo diga, yo quiero quitarle, como puertorriqueño, el pudor, la delicadeza que puede tener para no herir susceptibilidad aquí, para que alguien le diga, mira, vete para allá a resolver tu problema allá. Realmente, si usted fuera asesor de educación pública, ¿qué le recomendaría en el área de formación profesores? Bueno, aquí se han invertido millones de dólares. El país está grandemente endeudado por préstamos internacionales para la educación. Se ha hecho un intento por darle una mejor formación a los profesores, pero el concepto que se ha tenido de la formación y la manera como se ha llevado a cabo esa formación tiene grandes fallas. No lo digo yo, lo dicen los estudios que ha hecho la propia Secretaría, que ha encontrado que después de tantos años y tanta formación, lo que se hace en las aulas no ha cambiado grandemente. Yo creo que el problema ha estado precisamente en la formación. Y lo ilustro con lo siguiente. Usted tenía unos maestros que solo eran maestros normalistas, 2 años de universidad, y ahora usted quiere que terminen su licenciatura. Y usted invierte millones de dólares en enviar miles de maestros a las universidades.
El problema es si las universidades estaban preparadas para recibir a esos maestros y darle a los maestros una formación distinta, de manera que los maestros no regresaran a las escuelas a seguir haciendo lo que estaban haciendo. Pero entonces, si usted envía a las universidades a los maestros y en las universidades están haciendo lo tradicional, entonces de nada valió que usted enviara al maestro a la universidad, porque el maestro va a seguir siendo tradicional. Eso fue uno de los errores que se cometieron. Yo he estado participando desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual soy profesor honorario, con diferentes rectores, tratando de hacer algo al respecto, y es un trabajo muy cuesta arriba, porque también al interior de la universidad se da el mismo problema. A veces se habla de formación y se dice, hemos formado tantos miles de maestros. No, usted los ha informado. Se habla de agentes multiplicadores. Miren, el proceso de formación humana, formar a un ser humano, es cambiarle la mentalidad y las actitudes. Cuando yo trabajaba en reforma educativa, un día mi hijo de 8 años me preguntó, papi, ¿qué es eso de reforma educativa? Y yo se lo expliqué de una manera bien sencilla. Le dije, ¿cuál es tu mejor maestro? Y me dijo, la señora Rodríguez. ¿Por qué la señora Rodríguez es tu mejor maestro? Porque nos quiere mucho, porque hace la clase bien interesante y dinámica, porque aprendemos mucho con ella. Y luego le digo, ¿y cuál es tu peor maestro? El señor Alfaro. ¿Por qué ese es tu peor maestro? No nos quiere, no sabe enseñar, la clase es aburrida, no aprendemos. Entonces yo le digo al niño, pues mira, cuando el señor Alfaro sea como la señora Rodríguez, eso es una reforma educativa. Y yo me dedico a tratar de que el señor Alfaro sea como la señora Rodríguez. Y mi hijo a los 8 años abre la boca y me dice, papá, eso va a ser bien difícil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo entendió. A los 8 años lo entendió. O sea, hacer reforma es cambiar mentalidad, cambiar actitudes. Y eso toma tiempo. Es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, sí, mucho tiempo. Para terminar, yo quiero que la profesora Pichardo nos responda algunas cosas que tienen que ver con administración. Usted tiene 900 estudiantes con posiblemente 74 profesores, ¿verdad? Tiempo completo. Esos profesores reciben suficientes ingresos para dedicarse 100% Sí, al magisterio. Sí, sí. Dignamente pueden vivir. Dignamente pueden vivir. Y para ello se necesitan recursos que tienen que producirlo el colegio. Es decir, es el volumen la clave. 900 es bueno. Sí. 900 es bueno para 74. Pero yo pregunto, ¿cuál es el promedio que un padre promedio tiene que pagarle a la institución mensual? Un estudiante de primaria, el promedio son 8.000 pesos. 8.000 pesos mensuales. Secundaria son alrededor de 10.000 pesos mensuales. Primaria son promedio 8.000 pesos mensuales. Lo que pasa es que el proyecto, si es sin fines de lucro, todo se reinvierte. Bien, otra pregunta. La instalación física, el inmueble, si es grande, si es amplio, sí, si hay parqueo. 40.000 metros. Resiste, sí, pero si usted coge 40.000 metros, entonces tiene el problema de que es muy costoso, ¿verdad? Es que nosotros, la situación es que es sin fines de lucro, entonces todo lo que entra se reinvierte, no se reparte beneficio, ¿me explico? No se reparte beneficio, sino que todo lo que entra se reinvierte, por eso hemos podido. Entonces se ha manejado transparente, honesto, se ha hecho bien, ¿me explico? Bien. Entonces todo se reinvierte, no se reparte beneficio, entonces todo rinde por eso. Bien, vamos a darle las gracias al profesor Villarini y a la profesora Pichardo de Villamil por habernos traído toda esa información. Yo creo que abusamos de ellos, ¿verdad? Al contrario, nos encantó que abusara de nosotros. Bien, vamos a dar una pequeña pausa. Solamente vamos a hacer un bumper y volvemos inmediatamente.